Bien, vamos al ámbito político. Con hartas novedades comenzó la semana en torno a la mega reforma que está en trámite en el Senado. El día de ayer fue el inicio del trabajo de las comisiones del Senado que están revisando las indicaciones del proyecto. Y en ese contexto es que la oposición ha hecho ciertos esfuerzos también por coordinar su estrategia para enfrentar esta etapa del debate. Y ayer el socialismo democrático ya anunciaba que recurrirá al Tribunal Constitucional en una decisión que fue adoptada por los distintos partidos que componen este bloque, pero que parece también desordenar un poco la estrategia, porque lo que se sabía hasta ahora es que se harían esfuerzos para tratar de llegar a ciertos acuerdos con el gobierno y de esa manera buscar un apoyo más amplio, al menos en alguno de los puntos de esta mega reforma que incluye, sabemos, componentes bien disímiles, desde asuntos tributarios hasta temas medioambientales. Bueno, finalmente esa estrategia de coordinación en la oposición quedó algo desordenada, fundamentalmente cuando el senador Juan Luis Castro ayer confirmó que irían efectivamente al Tribunal Constitucional. Y no es que esa opción no haya estado sobre la mesa, sino más bien que se iba a adoptar la decisión de ir o no al tribunal recién el día jueves. Ese era el plan original al menos. Bueno, se desordena, como decíamos, dicha estrategia con este anuncio y ratifica de alguna manera también que la posibilidad de acuerdo con el gobierno aparece como algo bien remoto, muy difícil a estas alturas, a pesar de que todavía los canales parecen abiertos, los canales de conversación. Y esta mañana se ha ido confirmando de alguna manera el escenario entonces donde la oposición pasa a la ofensiva para llevar varios de estos puntos del proyecto al Tribunal Constitucional. ¿Qué puntos van a llevar a esa instancia? Fundamentalmente están centrados en la invariabilidad tributaria. Ese es uno, no el único, de los elementos que están cuestionando en términos de constitucionalidad desde la oposición. No solo que no compartan la idea, sino más bien también que plantean que es abiertamente inconstitucional ese punto de la mega reforma, que recordemos, establece un mecanismo de invariabilidad tributaria, de congelamiento tributario por un plazo que está por definirse, podría ser 25 a 20 años, para las empresas nacionales o extranjeras que quieran acogerse a ese régimen tributario. Ese punto es, por seguro, uno de los que se va a analizar en el Tribunal Constitucional, pero podría haber otros, evidentemente, también. El asunto es que, de todas maneras, se transmitió cierta sensación de que había algo de desorden en la estrategia opositora, fundamentalmente porque el anuncio venía desde el lado del Partido Socialista y no de la totalidad del bloque opositor. Bueno, vamos a ir escuchando a algunos de los protagonistas de la jornada de ayer. Escucharemos al senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, y luego también a la presidenta del Partido Socialista, senadora también, Paulina Bodanovich, integrante de la Comisión de Hacienda y quien ha estado encabezando también desde su partido las negociaciones con el ministro Jorge Quiroz. Escuchemos a ambos. La senadora Ciccardini salió diciendo que era súper poco serio y todo un portazo. No sé yo. Nosotros tuvimos una muy buena reunión y ahí estamos viendo el tema de las indicaciones y conversando. ¿Pero no fue tensa esa reunión con ese episodio? Pregúntale a ella, gracias. ¿Qué conclusiones? Senador, ¿qué pasó? Adentro salió la senadora Ciccardini gritando que era súper poco serio. Pregúntele a ella. Estuvo adentro y se escuchaban algunos gritos. ¿Gritos? No. Hay gente que le gusta hablar en voz alta. Llama vía micrófono. Estábamos conectados telemáticamente, así que más allá de eso no. Yo no puedo interpretar porque no estuve acá afuera. No. Lo que le puedo decir es que nosotros acordamos dos cosas. Nosotros vamos a ir al Tribunal Constitucional por la invariabilidad tributaria una vez que esto sea despachado a ley, porque eso es lo que procede jurídicamente. También somos taxativos en decir que aquí no hay tal atmósfera o ambiente de un acuerdo, poco menos que todos tomados de la mano para que ahora se transforme en buena persona la mega reforma. No. Bueno, esto tiene que ver con las disputas internas también dentro del Partido Socialista. Según una crónica que publica hoy día el diario El Mostrador, y citando fuentes de la Comisión Política del PS, el quiebre se produce después de que la senadora Ciccardini fuera fustigada, acusada de boicotear los acuerdos que la presidenta del partido, Paulina Bodanovich, y el senador Castro estaban buscando cerrar con el gobierno a toda costa. Y por eso entonces la reunión de ayer habría terminado en términos bien tensos y generando cierto quiebre entre los senadores del Partido Socialista. Bueno, el asunto entonces es que finalmente el socialismo democrático anuncia
que irá al Tribunal Constitucional por la mega reforma, pero se adelanta de todas maneras a lo que se estaba tratando de coordinar con el resto de las fuerzas de la oposición, con el Frente Amplio también y con el Partido Comunista. Paulina Bodanovich esta mañana, en conversación con Tele 13 Radio, decía de todas formas que ella había conversado ya con el resto de los partidos y que el asunto estaba en todo caso resuelto, que estaba conversado y de esa forma ya coordinado también con las fuerzas de oposición. El tema es que, de todas maneras, la posibilidad de llegar a un acuerdo con el gobierno, como decíamos, se ve ya muy lejano. Vamos a ir escuchando otras visiones también desde las fuerzas opositoras, el senador Vlado Mirosevic, que participó en las reuniones de conversación de ayer, y la senadora por el Maule del Frente Amplio, Beatriz Sánchez. La noticia de esta reunión es que llegamos a un acuerdo. Nosotros, si no somos capaces, con la mayoría en el Senado, de frenar esta locura, entonces tendrá que ser el Tribunal Constitucional quien lo haga. Esta locura me refiero al menos dos aspectos que tienen inconstitucionalidad. Primero, invariabilidad tributaria, que compromete varios gobiernos futuros. Y segundo, esta especie de indemnización que se le daría a las empresas que obtienen RCA y que luego la subjusticia echa para atrás esos proyectos. A nosotros como Frente Amplio, y por eso estamos con el senador Ibáñez, nos gusta ser bien respetuosos y respetuosas de los procesos colectivos. Así que espero que el jueves efectivamente tomemos la determinación final como oposición en conjunto, incluido el socialismo democrático, de cuándo se presenta efectivamente el trámite al Tribunal Constitucional. Porque sí creemos que en el Tribunal Constitucional puede enfrentar este tema que consideramos muy malo para Chile, los dos temas, tanto la invariabilidad que se quiere instalar en este proyecto como también lo que acaba de detallar el senador Diego Ibáñez. ¿Por qué lo digo? Porque además recordemos que para poder presentarse al Tribunal Constitucional se necesitan 13 firmas. Bueno, la visión del Frente Amplio también plasmada en la voz de la senadora Sánchez, el senador Diego Ibáñez también en ese punto de prensa, claro, por la molestia que había generado dentro de otras fuerzas el que no hubiese una posición coordinada. Pero ya se adelanta entonces que esto va a terminar en el Tribunal Constitucional. Ahora, el asunto es que se entendía que si había espacio de conversación, de diálogo con el gobierno, todavía había margen para mejorar el proyecto y de esa forma, o hacer algunos cambios al menos, y de esa forma entonces tratar de buscar ciertos apoyos, algunos puntos de la iniciativa que evitaran que se llegara luego al Tribunal Constitucional. Y eso, como decíamos antes, parece mucho más lejano por lo que explicaba ya el propio senador Vlado Mirosevic. Vamos a escuchar ahora la reacción que hubo desde el oficialismo. ¿Qué dijo el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ayer? Escuchamos a continuación. Estamos bastante tranquilos respecto de la constitucionalidad de ambas normas. ¿Pero qué significa eso? ¿Que lo van a poder defender en el fondo? No, según su parecer, ¿por qué no habría una falta a la Constitución? Bueno, eso se tendrá que ver en la sede que corresponde, pero estamos muy tranquilos en ese tema. Acá voy a cesar en el ánimo de llegar a un acuerdo, siempre. Lo que estamos diciendo es que vamos a recuperarnos. Este proyecto de ley que estamos discutiendo es una parte fundamental de ello, más las otras medidas que hemos estado haciendo. Bueno, no vamos a cesar en ese esfuerzo de conversación, decía el ministro Quiroz, pero en la oposición dicen que tampoco hay voluntad de generar cambios reales, sustantivos a la iniciativa, sino más bien en el margen. Y claro, el ministro Quiroz ha sido bien específico en ese punto. El corazón de la reforma no se toca. Por lo tanto, efectivamente, las posibilidades de modificar el proyecto más bien están en asuntos que tienen que ver con parámetros de algunas propuestas. En lo relativo a la invariabilidad, por ejemplo, cuál es el monto de los proyectos que se pueden acoger a ese beneficio, o bien cuál es el plazo donde se congela ese manejo, ese estatus tributario. Bueno, ese tipo de asuntos son los que estarían sobre la mesa en discusión. El asunto es que desde sectores del oficialismo ven con dificultad que se pueda ir al Tribunal Constitucional si es que efectivamente en paralelo se intenta llegar a un acuerdo. Y así lo planteó el presidente de la Comisión de Hacienda, Javier Macaya, en conversación con Tolerancia Cero aquí en CNN Chile, donde explicaba que todavía estaban abiertos los canales de conversación y que si eso se mantenía, era algo compleja la señal de ir al Tribunal Constitucional. Escuchemos qué fue lo que dijo el senador de la UDI. Primero, hay una evidencia de que el Tribunal Constitucional en la última jurisprudencia del último tiempo, con la mayoría que impera hoy día en el Tribunal Constitucional, ha tenido visiones diferentes a las del actual oficialismo en distintos proyectos de ley. Parte de la conversación con la oposición obviamente tendría que incorporar, y tiene, y ha sido parte de la conversación que el
tema constitucional o las pretensiones de ir al Tribunal Constitucional ojalá queden eliminadas. El tema del crédito al empleo, el Estado dispuesto a reformularlo, lo está escribiendo, ahora está reformulando el famoso crédito al empleo que costaba 1.400 millones de dólares. Bueno, pero él ha mostrado en ese sentido disposición, ha entregado temas, ha conversado con los alcaldes, pero tiene menos sentido si desde la contraparte al final te están amenazando con esto.